Buenos días, mi nombre es Miguel Timador y le voy a exponer acerca del recurso de la alzada. ¿Qué es la alzada? La alzada es un recurso que contiene un litigante que ha sufrido agravio por una sentencia emanada por un juez inferior, para aclarar de ella las pretensiones de nulidad y obtener su resolución por un juez superior. Otro concepto de la alzada, que también puede ser un recurso ordinario dirigido a revisar en una segunda instancia las sentencias emitidas por jueces inferiores del contencioso administrativo. La alzada en el contencioso administrativo y el procedimiento en segunda instancia consta de varias características. La primera de ellas que son una garantía a favor del administrado. Esto quiere decir que las decisiones judiciales que afecten al administrado son revisados por jueces independientes y superiores al que dictó la sentencia. También son aquellas que ponen fin al proceso administrativo de justicia jurisdiccional de la primera instancia, acogiendo o rechazando las pretensiones del demandante. El juez de alzada se debe pronunciar sobre aquellos aspectos de la decisión de primera instancia que el justiciable considere que no están sujetas a derecho. Otra característica es que el procedimiento de segunda instancia que ha sido previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para conocer las apelaciones contra las sentencias definitivas se encuentran consagrados en el parágrafo 8 del artículo 19. Otra característica de ella es que para recurrir al Tribunal de Alzada, para interponer apelaciones, se efectúa según la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo por orden jerárquico, es decir, que va de abajo hacia arriba, siendo la primera de ellas los juzgados superiores estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, la segunda, los juzgados nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y por último, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia o la Sala de Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. La última característica es que el procedimiento se caracteriza por la fundamentación, contestación, terminación a distancia y lapsos probatorios. Y por último, con la sentencia. Esto fue toda mi exposición. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lidia Macaro, voy a hablar sobre las bases legales. Tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde su artículo 19 habla que para hacer la apelación tiene que ser ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde vamos a exponer nuestras razones de hecho y de derecho fundamentando esa apelación. Tendremos nada más 15 días hábiles para meter la apelación. Inmediatamente se abrirá un ciclo de 5 días continuos para que la parte demandada haga una contestación de la apelación. Cuando falta alguna de las partes en dicha apelación, se considera desestimada la acción y así se declarará de oficio la instancia de parte. También tenemos la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, que va del artículo 87 hasta el artículo 94. En el artículo 87 habla sobre un lazo de apelación. Nosotros tenemos, cuando son sentencias definitivamente, tenemos 5 días continuos después del despacho para hacer la publicación. Y el artículo 88 habla sobre la sentencia interlocutoria. De esta sentencia se oirá nada más un solo efecto. Cuando el tribunal admite la apelación, según el artículo 89, él debe pronunciarse en un tiempo de 3 días después del despacho. El artículo 90 habla, cuando ya el tribunal admite la apelación, él debe remitir inmediatamente el expediente al tribunal de alzada. El artículo 91 especifica cuáles son las pruebas que se van a presentar allí, que son documentales, las cuales tienen que estar fundamentadas de hecho y de derecho para la apelación. El artículo 92 habla sobre la fundamentación de la apelación. Dentro de allí nosotros son 10 días para hacer la apelación, para hacer la contestación, para hacer la fundamentación de esa apelación, que debe tener ese escrito que nosotros vamos a pasar a ese tribunal, toda la fundamentación de hecho y de derecho para poder realizar la apelación. Y se abrirá un 5 días de despacho para que la otra parte conteste.
Cuando nosotros en esa apelación no hacemos los alegatos de hecho y derecho fundamentados de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que nosotros queremos, va a ser desestimada esa apelación. El artículo 93 habla que vencido el plazo de esa contestación, el tribunal decidirá en 30 días continuos de despacho y que si no puede decidir en ese tiempo va a tener 30 días más continuos para poder hacer la justificación. El artículo 94 habla sobre la consulta de la sentencia, ¿verdad? Que habla de que no se va a decidir ninguna sentencia hasta después de 30 días recibido el expediente. También tenemos en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo lo que se llama el recurso jerárquico, que cuando el ente donde nosotros hacemos la apelación no decida modificar el acto, tenemos 15 días luego para tomar una decisión. Procedimiento en segunda instancia. Constituye un segundo grado de jurisdicción mediante el cual el juez de alzada se debe pronunciar sobre aquellos aspectos de la decisión de primera instancia que éste considere que son contrarios a derecho. Esto lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La misma ley establece que este procedimiento se regirá conforme a las siguientes reglas. En primer lugar, encontramos lo que es la fundamentación, ya que se presenta un escrito en el que se expondrán las razones de hecho y de derecho que fundamenten la apelación. En segundo lugar, encontramos el desistimiento. Si el apelante no formaliza la apelación dentro del lapso establecido, se declara por desistida la apelación. En tercer lugar, encontramos lo que es la contestación. Vencido el lapso de 15 días para fundamentar, correrá el lapso de 5 días para que la contraparte presente un escrito razonado de contestación a la apelación. En cuarto lugar, encontramos lo que es el lapso probatorio. Vencido el lapso de contestación, las partes tendrán 5 días para promover las pruebas que consideren pertinentes y las que quieran hacer valer. En quinto lugar, tenemos lo que son los informes. Vencido el lapso de evacuación de pruebas, el juez de sustanciación remite el expediente a la corte o sala respectiva. En último lugar, encontramos lo que es la sentencia. Esta decisión deberá dictarse en un lapso de 30 días prorrogables una sola vez. Esto lo establece el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Saludos, estimados participantes de la Universidad de Yacambú. Mi nombre es Guillermo Guerra y vamos a estar hablando sobre el recurso de alzada, que es materia de contencioso administrativo. Como ya algunos compañeros expuso anteriormente, lo que es el concepto y algunas de las características de este recurso, es importante que nosotros conozcamos lo que es algunos casos prácticos del recurso de la alzada. Nosotros vamos a entender que este recurso pertenece a lo que es la segunda instancia, ya que antes de esta, en la primera instancia, se dictó o se obtuvo una sentencia sobre un caso ya preestablecido, sobre un caso tratado. En esta oportunidad, luego de esa sentencia, de haber existido o de existir algún tipo de controversia o alguna de las partes afectadas vio que existía alguna controversia con respecto a la aplicación de la ley o alguna causa de anulación o de anulabilidad, entonces se va a esta segunda instancia que es comúnmente conocida como una parte de apelación. Pero este recurso de alzada de la parte administrativa nos va a entender que en estas áreas se va a obtener una resolución y esa decisión, si es favorable, porque puede ser favorable a una de las partes o no, entonces se subsanarán los errores. Puede ser que se restituya la calidad jurídica afectada o la situación jurídica afectada.
En el caso de algunos casos prácticos, nosotros podemos tener que los recurrentes a esta parte contenciosa administrativa y obtuvieron una sentencia, un fallo, por supuesto, que en este caso la sentencia fue desfavorable, ellos pueden recurrir a esta segunda instancia para que sea subsanado el error afectado. Debemos entender que la parte afectada tendrá que presentar o a través del escrito tendrá que pedir o solicitar las correcciones debidas, ya sea de tipo de aplicación de la ley, o sea que tenga algún tipo de causa de nulidad, entre otras cosas. Por ejemplo, una empresa que haya hecho algún tipo de contrato contra un ente público, ya sea una alcaldía o gobernación o alguna institución pública, y esta tuvieron algún tipo de conflicto y fueron a la fase ya sea contenciosa administrativa, podrán recurrir al recurso de alzada para subsanar algún tipo de error. Puede ser en la parte de contrataciones, ya sea para pago de personal, algún tipo de conflicto en la parte laboral, algún tipo de conflicto en la parte que sea de interés social, interés público, que pueda estar en esta fase en la primera instancia y pasó a la segunda instancia por un recurso de alzada, podrá obtener respuesta del mismo en esta área. Eso es lo que nosotros vamos a entender como un recurso de apelación a la sentencia, y esto podrá contener o dar una sentencia firme, o podrá, en este caso, afirmar la sentencia que dictó la primera instancia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.